Señor Jesucristo, Rey de Reyes, tú eres el líder. Yo quiero ser como tú. Yo quiero seguir tu ejemplo. Yo quiero seguir tus huellas. Yo quiero que seas tú mi guía. Yo quiero que seas tú mi fin. Yo quiero aprender de ti la vocación a la que me llamaste, la de ser una estrella. Una estrella no porque yo soy una luz propia, sino porque soy el reflejo de ti. Dame los pensamientos oportunos para iluminar en este mundo. Dame las palabras necesarias para ser defensor de la verdad. Dame los sentimientos creativos que ofrezcan con tu amor. Dame un corazón como el tuyo. Dame la capacidad de influir en los demás sirviéndoles con mis cualidades. En fin, tú eres el camino, la verdad y la vida, y yo quiero ser un instrumento de ti. Virgen de Guadalupe, estrella de la nueva evangelización, llévame a Jesús y enséñame a ser como tu Hijo. Tú que lo tuviste en tu seno, moldea al joven líder en Cristo que estoy llamado a ser, así sea. Licenciado en Educación Especial. Especialista en problemas de aprendizaje. Maestría en Psicología. Especialista universitario en Integración Educativa. Especialista en problemas de aprendizaje y comunicación en las unidades de servicio y apoyo a la educación regular. Asesor técnico pedagógico del Departamento de Educación Especial en el Estado. Coordinador estatal de los Centros de Recursos e Información para la Integración Educativa. Profesor de nivel licenciatura en la UNID. Catedrático para la Maestría en Educación de la UNID. Jefe del Departamento de Actualización y Capacitación Docente. Coordinador del Movimiento de Jornadas Vida Cristiana. Jefe del Grupo 1 Scout Pueblo Libre Chetumal. Con ustedes, el maestro Juan Carlos Carrillo Pérez. Líder que no esté bien formado, ¿sí? No podemos decir que son buenos. Pero líder que no tenga esta capacidad de responsabilidad, pues solamente va a tener el título. Y esto es algo que nos tiene que mover. Antes de ser un buen líder, debemos de comprender que nosotros, como líderes, cabe la posibilidad que también nos llamen responsables. Y es algo muy difícil porque en nuestra vida, analicen ustedes así súper rápidamente su vida cotidiana, ¿sí? ¿Qué tanta responsabilidad hay en cada uno de ustedes en todos los ámbitos en los que ustedes se mueven? ¿Sí? No me digan cosas negativas, solamente analícense ustedes. Porque uno de los principios básicos de todo líder, aparte de otras cualidades que ustedes deben de tener, pues una de las principales es esta. ¿Cuántos líderes en la historia ustedes conocen? Líderes positivos en la historia conocen. Pongamos, por ejemplo, uno de los últimos líderes de Mandela, ¿sí? Ese sentido de la responsabilidad estaba bien arraigada a su vida, ¿sí? Y parte de todos sus principios morales y principios de todo tipo tenían esta base de la responsabilidad, ¿sí? Hasta sus últimos días. Y quienes han leído la vida de Mandela se van a poder dar cuenta que nunca dejó nadie inconcluso. Siempre tenía un objetivo bien tratado que era el alcance. Y una vez que llegó a la meta, pues se planteaba otras metas diferentes para seguir logrando. Pero sobre todo su vida es un ejemplo basado en esta cuestión de la responsabilidad. Y los actos de su vida y el concepto de responsabilidad nos iban de la mano completamente. Vamos a ver una pequeña definición aquí, aparte de las definiciones teológicas que bien nos dio el Padre. Dice que la responsabilidad es una virtud, como ya nos habían comentado aquí, que puede observarse en uno mismo o en el prójimo. La responsabilidad siempre va a ser observable. Y todos los que estamos aquí, de alguna manera, vamos a poder decir si fulanito o tanito es responsable o no, mediante ciertos parámetros en la misma definición y que en la misma
sociedad y que el mismo trabajo y que el mismo ámbito nos vaya dirigiendo. ¿Sí? Una persona responsable es cuando consciente de sus actos, ¿sí? Sabe que estos son la causa directa o indirecta de un hecho, por el cual es plausible ejecutarlo y hasta deberá responder por esos actos, llegando el caso. La responsabilidad es una virtud. ¿Por qué es una virtud? ¿Por qué se dice que la responsabilidad es una virtud? Porque no todos pueden tener responsabilidad. Trae ¿por qué se convierte en una virtud? Si nos pudiera apoyar aquí el padre, ¿por qué se convierte en una virtud la responsabilidad? Porque es un hábito, la virtud adquiere un hábito de cumplir. La responsabilidad se va creando en nosotros cuando vamos practicando este sentido. ¿Ok? Por eso se dice aquí que es observable, se observa. ¿Sí? Hay parámetros y la responsabilidad se convierte en una virtud, como también se convierte en un valor. Y es un valor universal. ¿Por qué? Porque la responsabilidad, ¿sí?, se mide de igual manera aquí como en China o como en cualquier lugar en donde estemos. ¿Sí? De la misma manera, los que no cumplen con esta cuestión de la responsabilidad, pues igual van adquiriendo un antivalor. ¿Cuál sería la contraparte? La irresponsabilidad. ¿La que sigue? La responsabilidad como valor se convierte en un valor. La responsabilidad es hacer lo que nos corresponde de la mejor manera por el beneficio colectivo. ¿Sí? Cuando uno es responsable, ¿sí?, y adquiere una responsabilidad, siempre va a tener un servicio colectivo. Porque cuando eres responsable de tu trabajo, cumples con una parte del trabajo que te corresponde. Y esa parte de tu trabajo va a crear que todos los demás rompecabezas de tu trabajo funcionen. Cuando uno es responsable de la familia y haces lo que te corresponde como miembro de una familia, pues de la misma manera el rompecabezas familiares empieza más. ¿Sí? Y es por eso que siempre va a ser para el beneficio colectivo, se convierte en un valor, la responsabilidad. Es un valor netamente universal. Porque es de la misma manera en cualquier lugar donde se practica. La siguiente. Pero los valores son la base de nuestra convivencia social y personal. Si no hubiera valores, ¿qué pasaría en nuestro mundo? ¿Qué pasaría aquí en este grupo Soñar Despierto si no hubiera valores? Si no hubiera algo que nos diga que debemos de comportarnos de tal manera, ¿qué pasaría? No habría comunicación, no habría respeto, ¿qué más? Claro, exactamente. ¿Qué más? Simplemente no se cumpliría el objetivo del grupo, ¿no es así? Porque y ni siquiera, o a lo mejor estarían aquí, pero no estarían haciendo lo que el grupo Soñar Despierto tiene como objetivo. Así, a lo mejor sí estarían aquí, pero haciendo otros rollos, nada que ver con lo de Soñar Despierto. ¿Sí? El hecho de que hay valores que nos permiten convivir como grupo, nos permiten entonces tener objetivos claros, saber qué vamos a hacer, hacia dónde vamos a llegar, qué papel le corresponde a cada uno de ustedes, y en conjunto entonces arman este grupo Soñar Despierto. ¿Sí? Cada quien cumple con su objetivo. Ya escuché aquí que hay una coordinadora de formación, que está la directora general, que está el sacerdote, y todo el mundo tiene su parte aquí en este grupo. Y todos hacen lo que le corresponde con responsabilidad. Y es por eso que el grupo se mantiene, ¿no es así? Y es por eso que el grupo día con día crece y se fortalece. Sobre todo por estos valores de convivencia social y personal. La responsabilidad es un valor porque de ella depende la estabilidad de las relaciones personales. ¿Sí? Hay muchas formas de ser responsable. Eres responsable cuando llegas temprano a tu trabajo, ¿no es así? Eres responsable cuando haces las cosas
que te corresponden como hijo en tu casa. Eres responsable cuando asumes el rol que te corresponde en este grupo. Eres responsable cuando te muestras de una manera franca con tu pareja, con tu esposo, con tu novio, con tu novia, con tus amigos. Y por eso esta responsabilidad, del valor de la responsabilidad, nos permite una estabilidad en las relaciones interpersonales. A mucha gente les choca la impuntualidad. Y cuando alguien es impuntual, ¿sí?, muchos cursos, muchas clases, muchas cosas no comienzan a tiempo. Hay gente que sí llega 15 minutos antes, por ejemplo, ¿no? Y siempre terminamos diciendo, vamos a esperar 5 minutos o 10 minutos por los que no han llegado. Y eso a mucha gente le enoja. Y ese enojo al final no nos va a permitir una estabilidad. ¿Por qué? Porque siempre van a haber inconformes de que por qué esperamos a los que no llegan puntual. ¿Sí? Entonces, si nosotros actuáramos de esta manera responsable en cuanto a la cuestión de tiempos de llegada, pues siempre estaríamos viviendo en una armonía. Porque todos llegamos puntuales, todos comenzamos puntuales y terminamos a la hora exacta y hay una sana convivencia, ¿sí?, entre todos nosotros. Sin embargo, la responsabilidad es una virtud y un valor difícil de alcanzar como está aquí. Difícil de alcanzar, porque depende de uno mismo. Primero depende saber qué es la responsabilidad, cómo puedo ser responsable, pero después el segundo paso es el más difícil. El más difícil es hacerlo, practicarlo, demostrarlo, ¿sí? Cuando nosotros entramos a una jornada, siempre decíamos que nuestro encuentro con Dios lo teníamos desde el momento en que tomábamos una jornada, desde el momento en que alguien nos invitaba y tomábamos nuestra jornada. Pero después esperábamos, salíamos de la jornada y decíamos, ¿y ahora qué? Y nosotros le decíamos a los muchachos, es que tu verdadera jornada comienza desde ahorita. Que termina la jornada, que sales. Pero el paso más difícil entonces es alcanzar toda esa felicidad que te propones. Y dentro de lo que le hablábamos a los muchachos estaba precisamente esta cuestión de la responsabilidad. Ahora te toca a ti demostrar. Ya aprendiste aquí lo que tienes que hacer, ahora hazlo. Y cuando entonces sales al mundo y te enfrentas a lo cotidiano, es cuando muchos vuelven a tirar la toalla. O es cuando muchos dicen, no le entro, o les cuesta trabajo. Pero ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué es difícil alcanzar esta responsabilidad? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué es difícil alcanzar esa responsabilidad? Falta de interés puede ser una, comodidad puede ser otra. ¿Por qué más? ¿Por qué? Porque no la aprovechan, dice su compañero. Bueno, pues igual tiene que ver con todo esto. ¿Por qué es difícil? Aun cuando sabes, porque este tema no es desconocido para ustedes. O sea, ustedes saben en qué consiste esta responsabilidad. Pero ¿por qué se nos convierte difícil en ser responsables? Porque no tenemos el hábito, efectivamente. Porque no lo practicamos. Porque nos es más fácil actuar como actúan todos los demás e involucrarnos en ese remolino de conductas de los demás que decir, espérense, yo debo hacer así y mi vida debe estar marcada bajo estos principios y valores. Y así tengo que ser. Entonces es más fácil entrar al remolino que separarse y empezar a ser una propia persona con propios valores, una propia identidad, ¿sí? Muchas veces el qué dirán igual no nos permite, pero por lo general imitamos a nuestro contexto, ¿sí? Cuando en un grupo todo mundo llega tarde, por tomar el ejemplo desde la puntualidad, pues al final comprendemos que la impuntualidad es lo correcto, ¿no es así? Y entendemos que así funciona el grupo y nos dicen a las 8 para comenzar a las 9, por ejemplo, ¿no? Y no pasa nada, todo está bien.
Solamente se van a ir enojando el uno o los dos, pues que sí practican esta cuestión de la responsabilidad. Y sobre todo es difícil porque tienes que decidir. O sea, nos toca a nosotros la decisión de cambiar ese aspecto en nuestras vidas. Y a veces como que nos cuesta muchísimo trabajo el entrar en este tema de la responsabilidad. Hay un pasaje de la historia de un documento que me prestaron para poder analizar. Un pasaje de la historia estadounidense muy padre que habla sobre esta cuestión de la responsabilidad. No sé si ustedes han escuchado hablar sobre el Álamo en Texas. ¿Alguien ha escuchado esa historia sobre el Álamo en Texas? Es una historia de un pasaje de la historia estadounidense en donde se desata una batalla entre México y soldados estadounidenses por la toma de una misión que se llamaba el Álamo. Pero ¿por qué les cuento esto? Porque este pasaje habla sobre unos aspectos de heroísmo y responsabilidad de quienes formaron parte de esa historia. Se los voy a comentar así súper rápidamente. Resulta que Texas en tiempos se me pasó el presidente. Texas se había querido independizar de México, ¿sí? Y durante muchos años empezaron a tratar de independizarse de México. Y resulta que un grupo de gentes, voluntarios, entre soldados a sueldo y voluntarios por allá, 183 gentes toman esta misión que estaba en Texas, que era resguardado por soldados mexicanos. Al sitiar esta iglesia, pues al final se rinden los soldados mexicanos, huyen y lo toman ellos como bastión. El presidente estadounidense, el mexicano en aquel entonces, manda a sus tropas mexicanas para recuperar ese bastión que había sido tomado por estos rebeldes. Y cuando llegan allá al Álamo, platican con los rebeldes y les dan todas las posibilidades de rendirse. Sin embargo, ellos dicen que no, que ellos van a luchar hasta la muerte. Ese era su lema, vencer o morir, y deciden ellos quedarse allá. Cuando se vuelve inevitable el enfrentamiento entre los soldados mexicanos y los rebeldes mandan a un mensajero hacia un lugar que estaba a 153 kilómetros más o menos de allá, un lugar que se llamaba Goliat, en donde estaban apostadas tropas estadounidenses, ¿sí?, para pedir refuerzos. Esta persona burla al ejército mexicano, se escapa, se va, pero cuando llega ahí a Goliat se da cuenta de que ya las tropas no estaban, se habían movido de lugar, y regresa de nueva cuenta esta persona al Álamo y lucha junto con sus compañeros, ¿sí?, por defender ese bastión. Después de 11 días de lucha, mueren las 183 personas y mueren más de 600 militares mexicanos. Sin embargo, lo que cuenta la historia es esto. Es el pasaje de esta persona que va a buscar refuerzos. Una de las preguntas que hacía es esto: ¿por qué esta persona no huye? Si tuvo la posibilidad de salir, de irse, de no estar en la revuelta, ¿por qué regresa de nueva cuenta para luchar con sus compañeros? Si él ya tenía la posibilidad de estar libre. ¿Por qué se imaginan ustedes que esta persona regresa de nueva cuenta, ¿sí?, a luchar con sus compañeros y al final muere por una causa? ¿Por qué se imaginan ustedes? ¿Por qué regresó? ¿Por lealtad, dice aquí el compañero? ¿Por qué creen ustedes más? ¿Por qué se imaginan? Porque él tenía una responsabilidad con lo que estaba sucediendo. Y ellos como gente que querían independizarse de México, tenían un objetivo bien trazado.
y sabían que eso era una de las pautas de los primeros inicios para poder independizarse de México. ¿Sí? Ellos les quedaba claro qué es lo que tenían que hacer y cada uno de ellos tenía una responsabilidad. Le confieren a esa persona la responsabilidad de ir por refuerzos, ¿sí? Pero no le dijeron vete y huye, le dijeron ve por refuerzos y regresas con ayuda. Él al no encontrar la ayuda, pues él regresa, pues ahora sí que para apoyar a sus compañeros en esa causa. Y es así que habla de esa responsabilidad de esta persona, pues para poder cumplir y terminar todo lo que se habían planteado. Aparte del heroísmo que surge entre todo esta historia. ¿Cuántos de nosotros, los que estamos aquí, hemos peleado batallas como estas con la responsabilidad? ¿Cuántas veces hemos dicho, ya, no voy a hacer esto porque no lo quiero hacer? ¿Sí? Pero ¿cuántas veces decimos, no, yo creo que para poder concluir mejor es necesario terminar esto y hasta poder llegar hasta lo último? ¿O cuántos de los que estamos aquí comenzamos las cosas y no las terminamos? ¿Sí? La siguiente. Si no asumes la responsabilidad, no puedes dirigir al equipo. Eso es algo muy importante. Para que nos puedan llamar líderes de verdad, debemos tener esto: responsabilidad para poder dirigir al equipo. Un título que nos dan, no es posible que con eso podamos hacer las cosas, ¿sí? Tenemos que asumir nuestra responsabilidad, ¿sí? Para poder trabajar en beneficio del equipo, para que todo el rompecabezas se pueda unir. Si cada uno de ustedes hace lo propio, este rompecabezas se tiene que armar, ¿sí? Pero tenemos que asumir la responsabilidad. Yo, el padre, cualquier gente que venga aquí, les puede hablar de muchísimas cuestiones, pero al final son ustedes quienes tienen que asumir esta responsabilidad de poder hacer el cambio, ¿sí? Y sobre todo de poder dirigir al gran equipo que ustedes tienen. Porque al final ustedes van a formar a otros líderes, ¿no es así? Van a trabajar con más gente, ¿sí? Van a demostrar que este grupo tiene un objetivo y que el objetivo es seguir buscando líderes, ¿sí? Que puedan seguir trabajando en muchísimas parroquias y que esos líderes enamoren a más líderes y todo esto empieza a crecer. Pero eso no lo vamos a hacer si no asumimos esa responsabilidad y si no seguimos con nuestro ejemplo esta cuestión del liderazgo. ¿Sí sigue? Un líder puede abandonar cualquier cosa menos la responsabilidad final, ¿sí? Tenemos que cumplir cabalmente con todas nuestras responsabilidades y si queremos ser líderes tenemos que producir. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Sí? Que nadie más nos va a agarrar de la mano para poder hacer las cosas. Ustedes tienen que decidirse a hacer las cosas y jamás pueden abandonar el trabajo que les confiere. Un líder jamás abandona las cosas. Si hay tareas bien explícitas aquí, si cada quien sabe lo que tiene que hacer, lo tiene que hacer hasta el final y cumplir hasta el final. Líder que abandone el barco o el grupo, entonces no es un buen líder. Y lo que careció es de la responsabilidad de ese liderazgo, ¿sí? Y muchos nos habremos equivocado de haberle conferido a él la responsabilidad de un liderazgo. Si ustedes son líderes, entonces tienen que llegar hasta el final con la responsabilidad, hasta el final con la responsabilidad, y tenemos que cumplir nuestras responsabilidades, porque eso se convierte en un hábito. Si ustedes observan su infancia, ¿qué nos decían nuestros papás? Haz tu tarea, arregla tu cuarto, recoge la basura, baña al perro, ¿no es así? Vístete adecuadamente, recoge tus platos de la mesa. Y cada vez que nos decían eso nuestros papás, acuérdense, nos enojábamos, ¿o no es así? Porque nos disgustaba que nuestros papás nos dieran órdenes, porque para nosotros pensábamos que eran órdenes las que nos daban. Y no falta el que recitaba entonces sus principios y sus derechos. Y decían, es que yo tengo derechos, dice, ¿no? Y no falta, por ejemplo, ahorita hay muchachitos con esto de la apertura de los derechos humanos y todo eso. Hay niños que dicen, te voy a ir a acusar a los derechos humanos, ¿sí?
¿Por qué? Porque yo tengo derechos, pero se les obliga que tienen obligaciones, ¿sí? Todos pueden recitar los derechos de las personas, pero nadie recita las obligaciones de las personas. Y dentro de las obligaciones viene esta cuestión de la responsabilidad. Y nuestros papás lo único que nos querían es que fuéramos nosotros adquiriendo el hábito y la virtud y el valor de la responsabilidad. Con esas pequeñas tareas que nos dan en casa, pues lo único que buscaban es esto, hacer personas que al final sean responsables con las cosas, ¿sí? Llegar a casa y dejar la mochila en su lugar, después de comer agarrar los trastes, ponerlos en el trastero o lavarlos, tener acomodada toda su ropa. Es un hábito de la limpieza también que se aprende, es una virtud también, pero todo eso es parte de las responsabilidades. Imagínense, si en casa no podemos hacer esto, pues cuando te dicen tú vas a ser el líder de un grupo de 15 jóvenes en donde tienes que enseñarles valores, principios, virtudes y muchas cosas más, ¿cómo le vas a hacer? ¿Sí? Si te confieran aquí una tarea de dirigir algo en este grupo, si no estás acostumbrado a esto de la responsabilidad, ¿cómo le vas a hacer para dirigir? Al final, cuando algo sale mal, una de las características es echarle la culpa a los demás. Es echarle la culpa a los otros. Y no vemos que parte de los problemas que se están dando es por uno mismo. ¿Sí? Por uno mismo. Siempre decimos, no puedo cambiar porque la bolsa de valores, que porque las broncas que hay en África, que porque el conflicto ruso, que porque no sé qué onda con el Vaticano. O sea, pero espérate, eso está sucediendo. Pero analízate tú como persona. Si no estás bien, es porque no estás asumiendo la responsabilidad de tus actos. Como persona, como hijo, como trabajador, como estudiante, como novio, como esposo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces esto nos lleva a vernos y analizarnos a nosotros mismos. ¿Nunca se han parado al espejo y se han preguntado quién eres? ¿Nunca se han presentado ustedes mismos en un espejo? ¿Nunca han hecho esa cuestión de pararse al espejo y decir, bueno, ¿y tú quién eres? Presentarse. ¿Por qué? Porque cuando te ves al espejo y te analizas como persona es cuando empiezas a ver tus defectos. Porque el espejo que tenemos es el espejo de los demás. Los demás nos dicen qué buena onda eres, qué bella persona eres, qué buen estudiante eres. Pero cuando tú te ves al espejo, cambia la perspectiva y la visión. Es cuando empiezas a decir, ah, caray, esas muecas hago yo. Ah, caray, no me había dado cuenta que tengo ya el cabello cano. Ese lunar se ve feo allá, tampoco lo había yo visto. Sin embargo, ustedes al hacer esta cuestión de presentarse al espejo y de verse al espejo, los debe llevar, ¿sí?, a analizarse cómo se ven ustedes como líderes. ¿En verdad se ven como líderes con responsabilidad? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo lo ven a ustedes los demás? ¿Nunca se han preguntado esto? Si en verdad ustedes se ven como un líder con sentido de responsabilidad. ¿Sí? Los que están aquí se conocen, porque conviven a diario, ¿verdad? Y no quiero que me respondan, pero ustedes saben los niveles de responsabilidad que hay entre uno y otra persona. Ustedes saben quién es el que aplica bien las cuestiones de responsabilidad y quién es el que hay que estarlo arrastrando para que cumpla las cosas. Sería muy bueno que se miraran al espejo y se preguntaran en verdad, ¿cómo me ven? ¿Quién soy yo? Y si en verdad los demás me tienen buena estima o me lo dicen para que yo haga algo con mi vida. ¿Ok? ¿Qué sigue? Pero bueno, hay 3 pasos para poseer una buena responsabilidad. ¿Sí? El primer paso para poseer la responsabilidad es percatarnos de que todo lo que hagamos, todo compromiso tiene una consecuencia. Depende de nosotros mismos porque nosotros somos quienes decidimos. Estuve en una escuela primaria hace ratos dando una plática con alumnos con aptitudes sobresalientes y me gustó mucho que en la explanada de la escuela los niños hicieron este mensaje de aquí.
todo compromiso tiene una consecuencia, ¿sí? Todo lo que hagamos tiene una consecuencia, buena o mala, decía. Y la responsabilidad, el primer paso para poseer la responsabilidad es esto. Nos tiene que quedar claro que si hacemos las cosas bien, ¿sí?, las consecuencias van a ser positivas. Pero que si hacemos las cosas mal, ¿sí?, van a ser negativas. Y esto puede afectar el trabajo de otros. Puede afectar las relaciones con los otros. Por eso depende que nosotros decidamos si vamos a hacer las cosas bien o si vamos a hacer las cosas mal. Yo creo que a cada uno de ustedes les ha pasado que cuando van a hacer algo, hay una Y, alguien que les dice, si lo haces bien, te vas a ir por acá. Pero si haces esto mal, tienes estas consecuencias. Y decimos, es que para irse por la parte positiva depende de esto y de esto. Pero irse por la parte negativa, pues es el gozo, el placer y eso. Y muchas veces optamos por dar el pasito hacia la derecha, ¿sí? Y ya después, cuando vienen las consecuencias, es cuando nos lamentamos de muchas cuestiones. Y terminamos diciendo, es que yo no lo sabía. Y no es cierto. Porque antes de tomar la decisión siempre aparece ese Y. Lo positivo, lo negativo. Lo que vas a hacer bien y lo que vas a hacer mal. Y uno decide hacia dónde debe de irse, ¿sí? El segundo paso es lograr de manera estable que nuestros actos correspondan a nuestras promesas. Si prometemos hacer lo correcto y no lo hacemos, entonces no tenemos responsabilidad. Aquí no se trata de decir yo soy líder, se trata de demostrarlo, ¿ok? ¿Sí? Y tenemos que hacer lo que nos corresponde. Si yo ya dije que voy a poner mi granito de arena en este grupo para sacarlo adelante y para cumplir con mi función, lo tenemos que hacer porque es una promesa. Es una promesa que hacemos, ¿ok? Y si no lo hacemos, entonces no tenemos palabra o no tenemos responsabilidad. Y deberíamos ser los primeros en juzgarnos y decir si en verdad es correcto que estemos aquí o no es correcto que estemos aquí. El siguiente. Y el tercer paso es educar la responsabilidad e ir corrigiendo lo que no hacemos bien y volver a empezar. Entonces, no se trata tampoco de juzgar a nadie. Se trata de detenerse, de verse hacia el espejo y de analizar si lo estamos haciendo bien o lo estamos haciendo mal. Y lo que estemos haciendo mal, pues irlo corrigiendo, ¿sí? Para volver a empezar, ¿ok? De nuevo. Entonces, es de humanos reconocer errores y enmendar esos errores. Es parte de la responsabilidad, el analizar e ir corrigiendo lo que no estoy haciendo bien para enmendar o para volver a empezar las cuestiones. Pero ¿cómo podemos desarrollar esta responsabilidad? No se trata de decir qué es ser responsable, sino también cómo lo vamos a ir desarrollando, ¿sí? Y podemos lograr el desarrollo de la responsabilidad si asumimos y tomamos decisiones adecuadas. Por eso es muy importante reflexionar lo positivo y lo negativo de las cosas y de lo que vamos a hacer. Cumplimos con la parte que nos corresponde en un trabajo en equipo u otro compromiso. Si ya nos asignaron esta tarea, la hacemos. Si tenemos posibilidad de apoyar a los demás, igual. Pero tampoco consiste en entrometernos. Consiste en terminar nuestra tarea y apoyar al otro. Porque muchas veces ni terminamos con nuestra tarea, nos metemos en apoyar a otros y hacemos un desbarajuste al final. Entonces tenemos que cumplir la parte que nos corresponde. Buscar soluciones a los problemas y asumir las consecuencias. Nada de que no supe, nada de que no me dijeron, nada que me chamaquearon, como dicen por allá, ¿sí? No, nada, aquí no hay eso, porque somos adultos y sabemos hacia dónde queremos llegar. Por lo tanto, debemos buscar la solución a los problemas. Cumplimos de forma adecuada en cuidar, preservar y mejorar el entorno natural. Eso es muy importante, ¿sí? La siguiente. Estamos conscientes de que nadie puede responder por nosotros. Nadie va a hacer nuestro trabajo, nadie nos va a ayudar a actuar mejor, nadie nos va a llevar de la mano para irnos a la izquierda o para irnos a la derecha. Nosotros somos conscientes de que debemos ser nosotros quienes hagamos bien las cosas. Hablamos mucho de nuestros derechos y muy poco de la responsabilidad, de lo que habíamos dicho, de nuestros deberes.
Y únicamente puede haber una responsabilidad de grupo si previamente cada persona ha aprendido a cumplir con lo que les corresponde. Yo creo que muchas veces ustedes cuando se reúnen a analizar su trabajo y a proponer las actividades que van a hacer, yo creo que ustedes analizan muy bien si las funciones de cada uno de ustedes las están haciendo de manera correcta. Y creo que están convencidos ustedes al 100%, ¿sí?, que si cada persona hace lo que le corresponde, ¿sí?, va a haber una buena responsabilidad de grupo. Si no, el grupo va a funcionar, pero cada quien por su lado. Siguiente. Y para ir finalizando, hay un decálogo de la responsabilidad. Hay cuenta que son como los 10 mandamientos de la responsabilidad, que es muy necesario que tengamos que interiorizar para poder llevar a cabo todo esto. Punto 1, dice, la persona responsable responde por sus actos. Tira la piedra, pero dice yo fui. No tira la piedra y dice quién sabe quién fue. ¿Ok? Es responsable de sus actos, por eso piensa antes de actuar y mide las consecuencias. Algo que debemos de controlar es nuestro temperamento y el impulso por hacer las cosas sin reflexionar. Y algo que caracteriza a la juventud como ustedes es que son muy impulsivos. ¿Ok? Sean impulsivos, pero antes pongan también la razón, que es la mejor consejera de los actos. ¿Sí? Impulso más razón siempre va a permitir que hagamos cosas positivas. Pero sobre todo también tienen que medir las consecuencias de sus actos, las consecuencias positivas, pero también las consecuencias negativas de lo que hagan. Es responsable quien asume en forma cabal todos sus deberes y ejercita todos sus derechos. Y cuando hablamos cabalmente de todos sus deberes y ejercita también todos sus derechos, es que tienen ustedes que analizar. Si están aquí en el grupo, ¿qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué deberes tienen que hacer? En su casa, en el trabajo, con la familia, con la pareja, y hay que cumplirlos de manera cabal. Lo que hay que hacer se hace, ¿sí? Responsabilidad es cumplir con el deber. Aquí no hay nada de que no lo quiero hacer o que lo voy a hacer la semana que viene o dentro de 15 días. Si hay tareas que cumplir, se hacen, ¿sí? No hay discusión. ¿Por qué? Porque eso que ustedes le están confiriendo es lo necesario para que el grupo funcione. Excusarse, justificarse, buscar pretextos o eludir compromisos son faltas de la responsabilidad. Y esto es algo que nos sale, pero a nosotros facilísimo. ¿Sí? A la juventud le sale fácil esta cuestión. ¿Cuántas excusas no inventamos al día? A ver, analícenlo ustedes. ¿Cuántas excusas no inventamos para cualquier cosa? ¿Cuántos justificantes no inventamos para cualquier cosa? ¿Sí? ¿Cuántos pretextos no podemos para poder eludir compromisos y responsabilidades? Simplemente todo esto habla de una irresponsabilidad y no los convierta a ustedes en personas responsables. ¿Sí? Ser responsables implica tener iniciativa, ¿ok? No es simplemente hacer lo que debo, sino emplear toda la inteligencia para hacerlo de la mejor manera posible. La mayoría de los jóvenes están acostumbrados a que les digan qué tienen que hacer. Y si les dijeron de aquí hasta aquí, son muy cuadrados. Hasta ahí llegan. Hay muchos jóvenes que tienen iniciativa y dicen, ok, voy a hacer esto, pero se haría mejor si hago esto, si implemento esto, ¿sí? Si argumento todas estas cuestiones. Y eso también es muy difícil de tener esa iniciativa. Hay grupos que a jóvenes con iniciativa se les coartan las posibilidades de tener esa iniciativa, pero esos grupos ya entraron a la inercia, ¿sí? Cíclica que no les permite avanzar. Por eso, cuando ustedes vean a alguien que tiene iniciativa, no se la coarten. Díganle bien las tareas que tienen que hacer. Y si tiene iniciativa, que lo lleve a cabo, que lo implante, ¿sí? Que ponga a prueba esa iniciativa, porque siempre va a ser una iniciativa de mejora. Y eso habla muy bien de la inteligencia que tienen ustedes para poder solucionar las cosas. Valorar las cosas importantes, ser consciente de las repercusiones de los actos y huir de la frivolidad son manifestaciones de la responsabilidad. ¿Ok? La siguiente. Las consecuencias de los actos hay que asumirlas siempre, aunque la acción sea involuntaria.
A veces actuamos de manera involuntaria. La mayor parte de las veces lo hacemos con uso de razón, o sea, de manera voluntaria. Pero hay cuestiones en que sin querer las hacemos. Una vez que hagamos las cosas sin querer, tenemos que reflexionar, ¿sí?, las consecuencias de esas cuestiones involuntarias y asumir con responsabilidad esos actos. Si la regaste, es necesario pedir disculpas, es necesario enmendar, es necesario pedir perdón, es necesario reconstruir, ¿ok? Y si fue voluntario, aún más todavía, porque lo hiciste con uso de razón, ¿ok? Cuando voluntario o involuntariamente hemos causado un mal a alguien, se debe resarcir ese daño, los que les comentaba, sobre todo si el daño es contra la fama y el honor de alguien. Y esto es un mal de la sociedad, es el talón de Aquiles de muchos, que cuando nos queremos desquitar de alguien, utilizamos la fama y el honor de alguien para dejarlos por los suelos. Muchas veces la envidia, el rencor, no nos permite ver que las gentes salgan adelante y siempre de manera voluntaria, ¿sí?, causamos males a alguien, sobre todo en la fama y en el honor de las personas. Otros valores relacionados con la responsabilidad, que son la prudencia al decidir, la justicia para dar a cada uno lo que le corresponde. De ser prudentes nos indica que no podemos muchas veces meternos en cosas en que no nos llaman. Es hacer un alto, ¿sí?, a las cuestiones, es no agrandar más el asunto, pero esto es un acto reflexivo que nos permite decidir y sobre todo ser justos para cada uno que lo corresponde. Todo esto son valores relacionados con la responsabilidad. Y por último, a quien hay que responder de nuestros actos, ¿sí?, pues a nosotros mismos, a la familia, a la escuela, a la sociedad, a los grupos, a todos ellos, ¿sí?, tenemos que responder con nuestros actos. Porque en cada una de estas situaciones estamos llamados a ser responsables, porque en cada una de estas cuestiones hay tareas que nos encomiendan, hay cosas que tenemos que hacer, hay trabajos que tenemos que cumplir en todos los sentidos, ¿sí? Y de alguna manera, ¿sí?, estos agentes es a los quienes tenemos que responder, qué tan responsables y qué tan irresponsables somos. Entonces, todos estamos llamados para ser gente positiva en nuestra vida. Simplemente tenemos que ser responsables. Voy a terminar esta plática con una oración que tenemos nosotros en el movimiento Scout, ¿sí?, del cual ahorita pues les hago una cordial invitación para que nos visiten en el Parque de la Alameda todos los sábados. Necesitamos gentes como ustedes también que nos apoyen. Pero el por qué les traigo esta oración está hecho para el dirigente Scout. Y me gustaría que leyéramos y analicemos las implicaciones, porque aquí hay una implicación de responsabilidad para quien está al frente de alguien, a quien le confieren, ¿sí?, el que pueda hacerse cargo de un grupo, de situaciones, de cosas. La oración dice: Señor y jefe mío, que a pesar de mis debilidades como ser humano, me has escogido como jefe y guardián de mis hermanos Scout. Haz que mis palabras, mis ejemplos, iluminen sus pasos por el sendero de tu ley, que sepa mostrarles tu huella divina en la naturaleza que has creado, enseñarles todo lo que debo y conducirlos en etapa hasta ti, Señor mío, al campo del reposo y de la dicha, donde has establecido tu tienda junto a mía para la eternidad. Y estas oraciones terminan con el amén, ¿sí? Pero en el escultismo se utiliza así sea, que viene siendo lo mismo. Viene siendo lo mismo. Sin embargo, el por qué les digo esto y por qué cuando empecé a platicarles les decía que el ser responsable implica como tener una losa en la espalda. Porque cuando te nombran líder de algo, cuando te nombran jefe, cuando te nombran coordinador, cuando te nombran director, cuando te nombran algo de algún área en específico, de algún grupo, tienes una responsabilidad de que con tus actos, tus ejemplos y tus diferentes situaciones guíes a los demás que están a tu cargo, a los que tienes a tu cargo.
y que tienes que cuidarlos y que tienes que protegerlos y que tienes que llevarlos hasta el final, hasta alcanzar el objetivo. Imagínense lo que implica la palabra liderazgo, líder. No solamente es un concepto, es un título que te dan, sino que ese título implica que la persona que se dice ser líder, que se dice ser jefe, que se dice ser director, debe ser una persona cabal, con todos los principios, valores adecuados para poder dirigir a la gente hacia un lugar sano, ¿sí?, hacia el lugar y el objetivo en donde se han trazado. Entonces, con esto, la verdad, cada vez que nosotros hacemos esa oración, nos seguimos preguntando, ¿sí?, ¿qué tanta responsabilidad me han conferido y hasta qué punto yo he cuidado esto? ¿Hasta qué punto yo como líder he hecho que mi grupo salga adelante? ¿Hasta dónde el grupo me ve a mí como líder y hasta dónde copian ellos mis palabras y mis ejemplos? Y hasta dónde lo que les enseño y lo que les digo es la verdad de lo que debe de ser. Y en este caso, ¿sí?, la verdad está en todos los valores que tiene el cristianismo, que tiene las religiones, porque lo que se trata es conducir a este grupo de jóvenes pues hasta el Señor. Y cuando decimos conducirlos hasta el Señor, es que ellos tienen que practicar, tienen que ser, tienen que actuar de la misma manera, con los mismos valores y principios pues que el Señor nos ha enseñado, pero que nos confiere a nosotros la responsabilidad de cuidar el rebaño, de cuidar al grupo, de cuidar a los niños y de cuidar a los jóvenes, y que sobre todo que ninguno de ellos se desenamore o que ninguno de ellos diga ya no quiero estar porque tú haces una cosa y dices otra cosa, o porque tus ejemplos no son los que vine a buscar, sino que al contrario, que el grupo crezca porque los actos que ven en nosotros y que ven en los líderes los invitan a enamorarse y los invitan sobre todo a tener certeza que aquí van a encontrar lo que ellos como persona vinieron a buscar, ¿sí? Entonces, el ser líderes es algo muy fuerte, es un compromiso muy fuerte que implica muchísima responsabilidad y que ahorita la tienen ustedes.